Nunca imaginé que mi propio hijo me golpearía en el rostro delante de 200 invitados por negarme a entregarle una empresa de 950.000 euros que construí con 40 años de sudor y lágrimas. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Leandro Cabrera Espinosa y a mis 67 años, pocos habrían sospechado el tamaño del abismo que se abriría bajo mis pies aquella tarde de mayo. Si cierro los ojos, todavía puedo escuchar el eco de las campanas de la iglesita de Valdemoro. Todo el pueblo hablaba del enlace de mi nieta Iris, la niña de mis ojos, la sonrisa de mi vejez. Pensaba que era una bendición, pero ese mismo día descubriría que la sangre puede ser la peor de las traiciones. Cuando miré el reloj esa mañana, sentí el peso de 42 años dedicados a la empresa familiar, Cabrera Metalúrgica. Cada moneda ganada, cada máquina comprada, cada trabajador contratado, representaba noches de insomnio y días bajo el sol y la lluvia. Lo hice por mi familia, por Gonzalo, mi único hijo, y por Iris, la niña que alegró mis días tras la muerte de Amelia, mi esposa. Nunca imaginé que mi mayor enemigo estaría sentado en mi propia mesa, brindando por el futuro mientras planificaba mi ruina. La casa estaba llena de aromas conocidos, el asado que preparaba mi nuera Violeta, el perfume de las rosas frescas sobre la mesa del comedor y ese leve olor a óxido que yo siempre detectaba en mis manos, aunque me las hubiese lavado con ahínco. Mientras Iris corría de un lado a otro, ajustando los últimos detalles de su boda, noté en Gonzalo una inquietud que no era simple nerviosismo de padre de la novia. Tardé años en reconocerlo, pero esa mirada huidiza era la misma que tenía de niño cuando rompía algo y temía mi reacción. Durante el desayuno, él y Violeta intercambiaban susurros. Habían pensado que yo no me daría cuenta, pero una vida entera leyendo rostros en el taller me había entrenado para captar las pequeñas mentiras y los gestos traicioneros. En un momento, él me abrazó con efusividad, demasiado efusivo para lo habitual, y me deseó fuerza para el gran día. Noté cómo su mano temblaba al palmearme el hombro. No era emoción paternal, era ansiedad calculada. Pese a todo, respiré hondo y decidí disfrutar. Mucho me costaba contener la sospecha de que algo no encajaba. Porque, curiosamente, Gonzalo había insistido tanto en ayudar a organizar la boda, cuando siempre había detestado estos eventos sociales. ¿Por qué se mostraba tan pendiente de mis movimientos, incluso preguntando con insistencia si yo pensaba llevarme los papeles de la empresa aquel fin de semana? Intenté razonar con lógica. Quizás exageraba, quizás la tensión me jugaba una mala pasada. Sin embargo, cada pequeño gesto me hacía retroceder en el tiempo, rememorando escenas en las que la confianza ciega me había costado caro en los negocios. Negué con la cabeza, intentando apartar los pensamientos oscuros mientras saludaba a los invitados, entre ellos a mi viejo amigo Ramón Bellido, padre del novio y hombre de pocas palabras pero mirada sincera. Todo cambió después de la misa. La ceremonia fue impecable. Iris se veía radiante cruzando la nave, y la emoción en el rostro de Ramón, el joven porque el padre estaba a mi lado, era genuina. Por un momento sentí la tentación de bajar la guardia, pero el abrazo helado de Gonzalo tras la foto familiar me devolvió a la realidad. Fue entonces cuando, con voz baja y decidida, me pidió que le acompañara al despacho de la casa. «Es un momento importante, papá», me susurró, caminando delante de mí con paso firme. Cerró la puerta y mientras el bullicio seguía afuera, sacó un sobre grueso de su chaqueta. Lo puso sobre la mesa de roble macizo, la misma mesa en la que, décadas atrás, habíamos celebrado la compra del primer torno industrial. «Quiero que firmes unos documentos hoy», dijo sin mirarme a los ojos. «No tienes por qué preocuparte. Se trata solo de asegurar que la empresa pase a mí mientras tú disfrutas la vida, como mereces». Sus palabras estaban ensayadas. El papel crujía entre sus dedos, en contraste con mi pulso frío y sereno. No respondí de inmediato. Mi mente repasó años de advertencias de Amelia.
La principal traición llega de quien más amas, Leandro. ¿Y por qué justo hoy, Gonzalo?, pregunté finalmente, sin ocultar el cansancio en mi voz. ¿Por qué en la boda de tu hija, delante de toda la familia? El silencio se hizo tenso. Gonzalo tragó saliva, pero intentó recomponerse. Papá, ya tienes una edad. La empresa te supera. Yo sé lo que es mejor para todos. No seas terco, por favor. Me extendió una pluma. No temblé, pero sentí como mi confianza en él se desmoronaba como óxido en acero viejo. Lo hablaremos otro día, contesté, sin levantar la voz. La molestia en su rostro fue evidente. No tienes idea de lo que arriesgamos si sigues postergando esto, insistió casi entre dientes. No me puedes dejar así delante de todos. Salí del despacho con la cabeza alta, aunque por dentro sentía el estómago a punto de vaciarse. Sabía que esa escena era solo el principio. A partir de entonces, cada instante de la fiesta tuvo un trasfondo de amenaza. Los brindis se cargaron de segundas intenciones, y el bullicio ahora me sonaba como una sirena de alarma, aguda y lejana, pero imparable. Mientras saludaba a los invitados, noté de reojo a Gonzalo consultando el teléfono, enviando mensajes frenéticos, quizás a Violeta, quizás a algún abogado, quizás a nadie, solo para disimular la tensión. Más de una vez lo observé susurrándole a Iris, quien, ajena a todo, reía nerviosa y se esforzaba por sostener la imagen de armonía que tanto anhelaba en su matrimonio. La tarde avanzó y el miedo dio paso a la resolución. Si Gonzalo buscaba humillarme en público, tendría que ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Estaba preparado para todo, incluso para descubrir que el hierro más resistente es el que sobrevive al mayor fuego, no al martillo descuidado del hijo desagradecido. Si supieran los invitados cuán cerca estábamos de la mayor tormenta familiar de nuestra historia, tal vez nadie habría brindado con tanta alegría aquel mediodía. El verdadero choque no estaba en la fiesta, ni en las flores ni en las promesas de los votos matrimoniales, sino en la traición silenciosa que esa mañana se alzó sobre los cimientos de mi vida y estaba a punto de hacerlos temblar hasta los cimientos. El coquetel transcurrió en un ambiente que yo intentaba percibir como normal, aunque mi instinto me advirtiera lo contrario. Los invitados se movían por el jardín de la finca como si nada hubiera ocurrido en el despacho minutos antes. Iris lucía espléndida en su vestido marfil, conversando con sus amigas universitarias, mientras Ramón, su flamante esposo, atendía a los compañeros de trabajo. Sin embargo, mis ojos no podían despegarse de Gonzalo. Lo observé desde la terraza principal. Se había cambiado la corbata, detalle extraño considerando que la ceremonia había terminado hacía apenas una hora, y consultaba obsesivamente un portafolios de cuero que mantenía bajo el brazo izquierdo. No era el mismo maletín que usaba para sus reuniones habituales en la metalúrgica. Este era nuevo, elegante, como si hubiera sido adquirido específicamente para esta ocasión. Cada vez que algún invitado se acercaba a saludarme, él aparecía de inmediato, interrumpiendo las conversaciones con excusas sobre la organización del evento. Mi cuñado Esteban, hermano de mi difunta Amelia, se acercó con una copa de vino tinto en la mano. Sus ojos reflejaban la misma preocupación que yo sentía, aunque ninguno lo verbalizara abiertamente. «Leandro», me dijo en voz baja, «¿todo bien?» Gonzalo parece alterado. No es la alegría típica de un padre en la boda de su hija. Asentí sin comprometerme demasiado en la respuesta. Los matrimonios ponen nervioso a cualquiera, Esteban. Supongo que está pensando en el costo de todo esto. Pero sabía que mentía. El nerviosismo de Gonzalo no tenía que ver con gastos ni con emociones paternas. Había algo más profundo, más calculado. Lo confirmé cuando, durante el almuerzo, se las arregló para sentarse exactamente frente a mí en la mesa principal. Entre el primer y segundo plato, deslizó discretamente una servilleta doblada hacia mi lado del mantel. La abrí con cuidado. «Necesitamos hablar antes del brindis, es urgente. No me falles, papá». El mensaje estaba escrito con prisa, pero la caligrafía era firme. Definitivamente, había planificado cada movimiento de esta jornada. Alcé la vista y nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos vi una mezcla de súplica y amenaza velada que me erizó la piel.
Arrugué la servilleta y la guardé en el bolsillo de mi chaqueta, decidido a mantener la composición, al menos hasta que comprendiera completamente sus intenciones. Violeta, sentada a su derecha, parecía ajena a la tensión. Conversaba animadamente con las tías de Iris sobre los preparativos del viaje de novios a Grecia, pero noté que sus manos temblaban ligeramente cuando levantaba la copa. ¿Sería cómplice de los planes de Gonzalo o simplemente una víctima más de sus maquinaciones? Durante el postre, una tarta de 3 pisos que había costado más que el salario mensual de mis operarios, Gonzalo se puso en pie y pidió silencio con golpes suaves de cuchillo contra cristal. Los murmullos se desvanecieron gradualmente hasta que solo quedó el sonido del viento entre los olivos del jardín. «Queridos familiares y amigos», comenzó, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Este es un momento especial para nuestra familia. Ver a Iris tan feliz, tan radiante, me llena de orgullo como padre, pero también me hace reflexionar sobre el legado que dejamos a las nuevas generaciones». Sus palabras sonaban ensayadas, como las de un actor que hubiera memorizado su parlamento. Miré a Iris, que sonreía con genuina emoción, ajena por completo al trasfondo de las frases de su padre. «Mi padre, Leandro», continuó, señalándome con un gesto teatral, «ha trabajado incansablemente durante más de 4 décadas para construir Cabrera Metalúrgica. Ha sido un ejemplo de dedicación y sacrificio, pero ahora, en esta etapa dorada de su vida, creo que merece descansar y disfrutar de los frutos de tanto esfuerzo». Un murmullo de aprobación recorrió las mesas. Varios invitados asintieron. Algunos incluso aplaudieron discretamente. Gonzalo había logrado captar la simpatía del público antes de que yo pudiera siquiera procesar hacia dónde se dirigía su discurso. Por eso, su voz se alzó ligeramente. «Quiero anunciar públicamente que hoy, en el día más feliz de nuestra hija, mi padre y yo formalizaremos la transición de la empresa familiar. Es hora de que la nueva generación tome las riendas, permitiendo que los mayores disfruten de un merecido retiro». El aplauso que siguió fue más entusiasta. Los comensales me miraban con benevolencia, como si Gonzalo hubiera propuesto la solución más natural y amorosa del mundo. Sentí la trampa cerrándose a mi alrededor. Me había convertido en el protagonista involuntario de un teatro donde todos los demás actores conocían su papel, excepto yo. Me puse en pie lentamente, sintiendo el peso de todas las miradas. El silencio se volvió expectante, casi religioso. Iris me sonrió desde su lugar, con los ojos brillantes de emoción, esperando sin duda palabras de aprobación hacia el hermoso gesto de su padre. «Agradezco las palabras de Gonzalo», comencé midiendo cada sílaba, «pero debo aclarar que no hemos discutido formalmente ninguna transición empresarial». El silencio posterior a mis palabras fue ensordecedor. Vi cómo las sonrisas de los invitados se desvanecían lentamente, reemplazadas por expresiones de confusión y ligero malestar. Gonzalo intentó mantener su compostura, pero el rubor que subía por su cuello lo traicionaba. No esperaba que yo contradijera públicamente su versión de los hechos. «Papá», intervino rápidamente, con una risa forzada, «seguramente es la emoción del momento. Recordarás mejor después de la fiesta. Lo importante ahora es celebrar a Iris y Ramón». Pero el daño ya estaba hecho. Los murmullos comenzaron a filtrarse entre las mesas. Escuché fragmentos de conversaciones. ¿No estaban de acuerdo? ¡Qué situación tan incómoda! Pobres los novios. Mi prima Esperanza, siempre directa, me lanzó una mirada interrogante desde la mesa de los familiares lejanos. Iris se acercó rápidamente, tomándome del brazo con cariño. «Abuelo, no te preocupes por negocios hoy. Este es mi día especial, ¿recuerdas?». Su voz mantenía la dulzura de siempre, pero detecté una nota de súplica que me desarmó momentáneamente. «Por supuesto, princesa», respondí acariciando su mejilla. «Perdón por interrumpir tu celebración, pero hay temas que no deben decidirse bajo presión». La mirada que Gonzalo me dirigió en ese instante helaba la sangre. Era pura frustración contenida, el gesto de alguien que ve escaparse un plan cuidadosamente elaborado. Se excusó de la mesa principal
y se dirigió hacia el grupo de mis viejos socios empresariales, Teodoro Vargas, Miguel Santos y Jacinto Herrera. Los había conocido desde los primeros años de la metalúrgica, cuando compartíamos contratos pequeños y bebíamos cerveza después de las jornadas extenuantes. Desde mi posición, pude observar cómo Gonzalo les hablaba con gestos expansivos, señalándome ocasionalmente. No alcanzaba a escuchar las palabras exactas, pero su lenguaje corporal era elocuente. Estaba construyendo una narrativa en la que yo aparecía como el patriarca obstinado que se aferraba innecesariamente al poder, negándose a reconocer las necesidades de la nueva generación. Teodoro fue el primero en acercarse. Sus 65 años le daban autoridad natural entre los empresarios locales y su barba canosa inspiraba respeto. Me palmeó el hombro con familiaridad. «Leandro, muchacho, Gonzalo nos ha contado sobre la transición de la empresa. Es natural sentir apego por lo que construiste, pero también hay que saber soltar las riendas a tiempo. Mira mi caso. Cuando entregué la constructora a mis hijos, mi vida cambió completamente. Ahora disfruto de mis nietos sin el estrés diario de los negocios». Sus palabras sonaban razonables, pero venían cargadas con la manipulación previa de Gonzalo. Miguel Santos se sumó inmediatamente. «Además, hermano, ya tienes una edad en la que deberías priorizar la salud. Los sobresaltos del negocio no son buenos para el corazón a los 67 años». Me sentí cercado. Gonzalo había convertido a mis propios amigos en voceros involuntarios de su agenda. La estrategia era brillante: usar la preocupación genuina de personas respetables para presionarme hacia una decisión que él necesitaba desesperadamente. «Aprecio su preocupación», respondí con calma, «pero mi salud está perfecta y la empresa funciona mejor que nunca. No veo razón para precipitar cambios importantes». Jacinto Herrera, el más joven del grupo, intercambió una mirada significativa con Gonzalo antes de hablar. «Claro, Leandro, pero piénsalo desde la perspectiva de Iris. Ella necesita seguridad económica ahora que comienza su matrimonio. Si algo te pasara sin haber formalizado la sucesión, los trámites legales podrían complicar todo durante meses». La mención de Iris fue el golpe más bajo. Gonzalo había instruido a Jacinto para usar mi debilidad más evidente, mi amor incondicional por mi nieta. La jugada era sucia pero efectiva. Vi cómo varios invitados asentían, convencidos de que la resistencia a la transición empresarial podría perjudicar el futuro de los recién casados. Violeta apareció a mi lado con una copa de whisky. «Don Leandro», me dijo con voz suave, «entiendo que estos temas son complicados, pero Gonzalo solo quiere lo mejor para usted y para la familia. Ha estado muy preocupado últimamente por la carga de trabajo que lleva. Dice que se queda hasta muy tarde en la oficina, revisando contratos y supervisando cada detalle». Era cierto. Durante los últimos meses había intensificado mi presencia en la metalúrgica, pero no por incapacidad o vejez, sino porque había detectado irregularidades menores en algunos reportes financieros. Discrepancias pequeñas que individualmente no alarmarían a nadie, pero que sumadas pintaban un patrón preocupante. «Violeta», le respondí cuidadosamente. «Trabajo más horas porque hay decisiones importantes que requieren experiencia. La empresa no es solo números. Son 40 años de relaciones, contratos delicados y conocimiento del mercado que no se transfiere de la noche a la mañana». Ella asintió comprensivamente, pero noté que sus ojos evitaban el contacto directo conmigo. ¿Cuánto sabía realmente sobre los verdaderos motivos detrás de la urgencia de Gonzalo? El ambiente festivo se había transformado imperceptiblemente en una sesión de consejería familiar colectiva. Los invitados más alejados continuaban con sus conversaciones normales, ajenos al drama que se desarrollaba en el círculo íntimo, pero quienes conocían la situación empresarial habían formado un semicírculo informal alrededor de nosotros. Ramón Padre se acercó discretamente. Su personalidad reservada contrastaba con la efusividad de los otros empresarios y su opinión tenía peso moral considerable en el grupo. «Leandro», me dijo en voz baja, «no conozco los detalles de tu situación particular, pero sí sé que las decisiones tomadas bajo presión rara vez resultan bien.
Si necesitas tiempo para pensarlo, nadie debería forzarte a decidir hoy. Sus palabras fueron como un salvavidas en medio de la tormenta. Finalmente, alguien reconocía mi derecho a mantener el control sobre mis propias decisiones empresariales. Gonzalo reaccionó inmediatamente. Por supuesto que no hay presión, Ramón. Solo estamos conversando entre familia. Pero es importante considerar que algunos procesos burocráticos pueden tomar semanas y sería ideal tener todo resuelto antes de que Iris y tu hijo regresen de su luna de miel. Otra mentira elegante. No existían procesos burocráticos urgentes que justificaran esa prisa. Mi contador personal, Roberto Díaz, mantenía todos los documentos corporativos perfectamente actualizados. Si yo decidiera transferir la empresa mañana, los trámites no tomarían más de 3 días hábiles. La tensión se hacía palpable. Iris y Ramón, hijo, observaban desde su mesa, claramente incómodos por convertirse en el centro indirecto de una disputa familiar que no comprendían completamente. Otros invitados comenzaron a excusarse discretamente, alegando compromisos previos o la necesidad de regresar temprano a sus hogares. Mi decisión estaba tomada. No firmaría nada ese día, sin importar cuánta presión social ejerciera Gonzalo, pero también comprendí que la batalla apenas comenzaba. Si él había invertido tanto esfuerzo en organizar esta emboscada pública, no se rendiría fácilmente ante mi primera negativa. Lo que no imaginaba era hasta dónde estaría dispuesto a llegar para conseguir lo que buscaba. Y mucho menos sospeché que la verdadera revelación de esta historia no vendría de él, sino de la persona en quien yo más confiaba en el mundo entero. La tarde avanzaba y los invitados comenzaron a dispersarse por los jardines de la finca. Algunos se refugiaron bajo las pérgolas cubiertas de bugambillas para escapar del calor, mientras otros se congregaron cerca de la fuente central, donde el sonido del agua proporcionaba un acompañamiento relajante a sus conversaciones. Yo aproveché esta dispersión natural para alejarme del grupo principal y buscar un momento de tranquilidad. Me dirigí hacia la zona más alejada del jardín, donde Amelia solía cultivar sus rosales favoritos. Aunque habían pasado años desde su muerte, Violeta mantenía aquel rincón con el mismo cariño, y las rosas florecían cada temporada como un homenaje silencioso a su memoria. Era mi refugio cuando necesitaba pensar con claridad. No había estado allí más de 5 minutos cuando escuché pasos sobre la grava. Gonzalo apareció entre los árboles, caminando con determinación hacia donde yo me encontraba. Había perdido completamente la compostura jovial que había mostrado durante el almuerzo. Su rostro reflejaba una mezcla de frustración y urgencia que no había visto desde sus años adolescentes, cuando las travesuras se convertían en problemas serios. «Tenemos que hablar, papá. Ahora». Su tono era completamente diferente al que había usado frente a los invitados. No quedaba rastro de la deferencia filial ni de las formas corteses. Era la voz de alguien que había agotado la paciencia y estaba dispuesto a mostrar sus cartas verdaderas. «Estoy escuchando, Gonzalo». Se acercó hasta quedar apenas a 1 metro de distancia. Pude ver las pequeñas gotas de sudor en su frente y el temblor casi imperceptible en sus manos. No era solo nerviosismo, era desesperación. «No puedes hacerme esto delante de toda la familia. ¿Tienes idea de lo humillante que fue tu respuesta durante el brindis? Teodoro, Miguel y Jacinto ahora piensan que soy un incompetente que ni siquiera puede convencer a su propio padre. Tal vez porque no me has dado una sola razón válida para tomar una decisión tan importante de manera precipitada». Su respiración se aceleró. «¿Razón válida? ¿No te parece suficiente que llevo 10 años trabajando en la empresa, aprendiendo cada aspecto del negocio, ganándome el respeto de los empleados y los clientes? Todo eso es cierto», admití. «Pero no explica por qué necesitas que firme documentos de transferencia hoy mismo, en la boda de tu hija, sin siquiera haberlo discutido previamente». Se pasó las manos por el cabello, descomponiéndose visiblemente. «Porque no me das opción, papá. Cada vez que intento abordar el tema contigo, lo pospones. Siempre tienes una excusa, que si hay un contrato importante pendiente, que si necesitas revisar los números, que si todavía no es el momento adecuado». Había algo de verdad en sus palabras.
Durante los últimos meses, había evitado conscientemente las conversaciones sobre sucesión empresarial, pero no por capricho senil, sino porque mis investigaciones discretas sobre las irregularidades financieras me habían puesto en estado de alerta. Gonzalo, le dije manteniendo un tono calmado, la empresa que construí durante 4 décadas no es algo que pueda transferirse en una tarde basándome únicamente en la presión de otros empresarios. Si realmente estás preparado para dirigirla, deberías entender que las decisiones importantes requieren tiempo y análisis. Sus ojos se endurecieron. ¿Tiempo? ¿Análisis? Papá, tienes 67 años. ¿Qué estás esperando, llegar a los 80 para soltarla? ¿O pretendes morirte en esa oficina, aferrado a cada tuerca y cada contrato? El insulto velado me dolió más que una bofetada. Durante toda mi vida había trabajado pensando en su futuro, sacrificando vacaciones, aficiones y hasta mi propia salud para asegurar que él heredara una empresa sólida y próspera. Escuchar que interpretaba mi dedicación como avaricia senil fue devastador. Cuida tu lenguaje, hijo. El respeto no se pierde por la edad. Se gana con las acciones. ¿Respeto? Se rió amargamente. ¿Qué respeto puedo tener hacia alguien que me trata como un empleado más después de una década de demostrar mi capacidad? Los otros empresarios del sector ya consideran que Cabrera Metalúrgica es una empresa obsoleta, dirigida por un anciano que no quiere aceptar el cambio generacional. Sus palabras estaban calculadas para herirme en el orgullo profesional. Sabía que la reputación empresarial era uno de mis tesoros más preciados, construida a base de cumplir contratos, mantener la calidad y honrar cada compromiso adquirido. Si realmente piensan eso, entonces no conocen los números. La empresa ha tenido sus mejores años durante la última década. Los contratos con las constructoras más importantes del país hablan por sí solos. Exactamente, exclamó, como si yo hubiera caído en una trampa. Por eso es el momento perfecto para la transición. Cuando la empresa está en su punto más alto, cuando yo puedo mantener esa trayectoria ascendente sin interrupciones. Por primera vez en la conversación, sus argumentos sonaban coherentes, pero mi instinto, afilado por décadas de negociaciones complejas, me advertía que algo fundamental no encajaba en su razonamiento. Gonzalo, voy a hacerte una pregunta directa y quiero una respuesta honesta. ¿Por qué es tan urgente que firme hoy? ¿Qué ha cambiado en las últimas semanas que convierte esta transición en una emergencia? El silencio que siguió fue revelador. Vi cómo sus ojos se desviaron hacia los rosales, hacia el suelo, hacia cualquier punto que no fuera mi rostro. Cuando finalmente habló, su voz había perdido la fuerza anterior. Las oportunidades no esperan, papá. Hay inversores interesados en participar en proyectos de expansión, pero necesitan garantías de que la empresa tiene una dirección estable a largo plazo. Otra respuesta vaga y ensayada. En 40 años de negocios, había aprendido a detectar cuando alguien evitaba deliberadamente una pregunta directa. ¿Qué inversores? ¿Para qué proyectos específicamente? Si hay oportunidades de crecimiento, deberíamos analizarlas juntos, independientemente de quién esté al frente de la empresa. Su incomodidad se hacía cada vez más evidente. Son contactos que he desarrollado por mi cuenta, oportunidades que surgieron de mis propias redes profesionales. Muy bien. Mañana por la mañana nos reunimos en la oficina y me presentas toda la documentación relacionada con esos proyectos. Si realmente representan el futuro de la empresa, no tendré problema en considerarlos. ¡No!, gritó, perdiendo completamente la compostura. No puedes seguir controlando cada decisión. Ya no eres el único que entiende este negocio. Tengo derecho a dirigir mi propio futuro sin estar sometido a tu supervisión constante. Su explosión emocional confirmó mis sospechas. No se trataba de oportunidades de negocio ni de visión empresarial. Había algo más profundo, más personal y más desesperado detrás de su urgencia. Gonzalo, le dije con voz firme, voy a ser muy claro contigo. No firmaré ningún documento hoy. Si quieres discutir la sucesión empresarial, podemos hacerlo la próxima semana, con calma, con números sobre la mesa y con total transparencia.
pero no bajo presión y no sin entender completamente las razones reales detrás de tu prisa. Su rostro se transformó. La frustración dio paso a algo mucho más oscuro, una combinación de ira y pánico que no había visto jamás en él. «No tienes idea de lo que me estás haciendo», murmuró entre dientes. «No tienes ni la menor idea de las consecuencias de tu terquedad». «¿Qué consecuencias? ¿De qué estás hablando?» Pero ya se alejaba, caminando a grandes pasos hacia la casa principal. Antes de desaparecer entre los árboles, se volvió una última vez. «Si no cambias de opinión antes de que termine esta fiesta, habrá consecuencias que ninguno de los dos podrá controlar. Y cuando eso pase, no me culpes por lo que venga después». Me quedé solo entre los rosales de Amelia, con el corazón acelerado y una certeza creciente de que la confrontación real apenas comenzaba. Las amenazas veladas de mi propio hijo me confirmaron que estaba enfrentando algo mucho más peligroso que una simple disputa generacional por el control empresarial. Lo que no podía imaginar era que la verdad completa sería aún más devastadora de lo que mis peores temores podían concebir. Regresé lentamente hacia la celebración, pero el ambiente había cambiado de manera sutil. Los grupos de conversación parecían más tensos, como si las noticias de nuestro enfrentamiento se hubieran filtrado entre los invitados. Iris estaba junto a la mesa de postres, sonriendo mecánicamente mientras cortaba porciones adicionales de tarta para los rezagados, pero pude notar la rigidez en sus movimientos. Violeta me interceptó cerca de la entrada principal. Su expresión había perdido la cordialidad anterior, reemplazada por una preocupación que parecía genuina, pero también calculada. «Don Leandro, ¿está todo bien?» «Gonzalo ha vuelto muy alterado. Dice que usted se niega rotundamente a considerar cualquier transición, incluso gradual». «Violeta», le respondí cuidadosamente, «tu esposo parece tener una urgencia que no logro comprender. He trabajado toda mi vida construyendo esta empresa. No voy a entregarla basándome únicamente en presiones emocionales». Ella bajó la mirada momentáneamente antes de continuar. «Es que hay cosas que usted no sabe. Gonzalo ha estado bajo mucha tensión últimamente. Hay situaciones económicas personales que lo tienen muy preocupado». Esas palabras me alertaron inmediatamente. «¿Qué tipo de situaciones económicas?» «No debería ser yo quien se lo cuente», murmuró mirando nerviosamente hacia donde Gonzalo conversaba intensamente con Jacinto Herrera. «Pero creo que usted tiene derecho a saberlo. Gonzalo ha estado... ha tenido algunos problemas con deudas personales». El estómago se me contrajo. Durante 40 años había mantenido separadas completamente las finanzas empresariales de los gastos familiares. Jamás permití que problemas personales afectaran la operación de la metalúrgica. ¿Qué clase de deudas? «Inversiones que salieron mal», respondió evasivamente. «Apostó dinero en negocios que no funcionaron. Ahora los prestamistas están presionando para que pague. Y él pensaba usar parte del capital de la empresa para cubrir esos compromisos». La revelación me dejó sin aire. Mi hijo había estado mezclando sus fracasos financieros personales con la empresa familiar. No era solo irresponsabilidad, era una traición fundamental a los principios sobre los cuales habíamos construido Cabrera Metalúrgica. «¿Cuánto dinero debe?», Violeta vaciló antes de responder. «No estoy segura de la cantidad exacta, pero es considerable. Suficiente como para comprometer seriamente nuestro patrimonio familiar si no encuentra una solución pronto». En ese momento comprendí la verdadera dimensión de la trampa. Gonzalo no buscaba dirigir la empresa por vocación ni por visión empresarial. La necesitaba como garantía para salvar su pellejo financiero. La urgencia, las presiones públicas, las amenazas veladas, todo tenía sentido ahora. «¿Y tú qué opinas de todo esto, Violeta?». Su respuesta fue apenas un susurro. «Tengo miedo, don Leandro. Los hombres que le prestaron dinero no son personas normales. Han hecho llamadas amenazantes a la casa. Por eso Gonzalo está tan desesperado. No solo se trata de dinero, sino de nuestra seguridad familiar». La situación se había vuelto mucho más grave de lo que imaginaba. No estaba enfrentando solo la ambición de mi hijo, sino las consecuencias de decisiones irresponsables que habían puesto en peligro a toda la familia.
Busqué con la mirada a Gonzalo y lo encontré dirigiéndose nuevamente hacia mí, esta vez acompañado por Teodoro y Miguel. Su expresión había endurecido, como si hubiera tomado una decisión definitiva durante nuestra separación. «Papá», me dijo en voz alta, lo suficiente para que varios invitados cercanos pudieran escuchar. «Hemos estado conversando con los amigos empresarios sobre tu situación. Todos coinciden en que es normal sentir apego por la empresa, pero también en que llega un momento donde aferrarse demasiado puede ser contraproducente». Teodoro asintió gravemente. «Leandro, hermano, hemos visto casos similares en el sector. Empresarios exitosos que no supieron ceder el control a tiempo y terminaron perjudicando lo que tanto habían construido». Miguel se sumó inmediatamente. «Además, piensa en Iris y Ramón. Ellos necesitan estabilidad económica ahora que comienzan su vida matrimonial. Si algo te ocurriera sin haber formalizado la sucesión, los trámites legales podrían congelar los activos durante meses». Era la misma estrategia que había usado durante el almuerzo, pero ahora amplificada y con más testigos. Gonzalo había convertido mi resistencia en el tema central de la fiesta, forzándome a justificar mis decisiones empresariales frente a personas que no tenían ningún derecho a opinar sobre mis asuntos privados. «Señores», respondí manteniendo la compostura, «agradezco su preocupación, pero las decisiones sobre mi empresa las tomaré basándome en criterios técnicos y legales, no en presiones sociales». Gonzalo intercambió una mirada significativa con Violeta antes de dar el siguiente paso. «Papá, hay algo más que debes saber. Durante estos últimos meses he estado recibiendo consultas de otros empresarios del sector interesados en hacer ofertas por partes de la metalúrgica. Ofertas muy atractivas que podrían resultar en una ganancia sustancial para toda la familia». La mentira era tan descarada que me indignó profundamente. «¿Qué ofertas? Yo no he autorizado ninguna negociación de venta, ni parcial ni total». «No necesitabas autorizarlas», respondió con una frialdad que me erizó la piel. «Como vicepresidente de la empresa, tengo facultades para explorar oportunidades de negocio. Y lo que he descubierto es que manteniendo la operación como está, estamos perdiendo oportunidades millonarias». Ahí estaba la verdad desnuda. Gonzalo había estado utilizando su posición en la empresa para negociar a mis espaldas, probablemente comprometiendo activos o contratos sin mi conocimiento. «Gonzalo», le dije sintiendo cómo la ira comenzaba a hervir en mi interior, «si has estado negociando en nombre de la empresa sin mi autorización, eso constituye una falta grave que podría tener consecuencias legales serias». Su reacción fue inmediata y explosiva. «¿Consecuencias legales? ¿Me estás amenazando? ¿Tu propio hijo? ¿Después de todo lo que he sacrificado trabajando en tu empresa durante 10 años?» El volumen de su voz atrajo la atención de todos los invitados presentes. Las conversaciones se detuvieron abruptamente y un círculo de espectadores comenzó a formarse alrededor nuestro. «No te estoy amenazando», respondí firmemente. «Te estoy explicando que existen procedimientos legales y éticos que no puedes violar, independientemente de tu parentesco conmigo». «Al diablo con tus procedimientos», gritó, perdiendo completamente la compostura. «Estoy hasta aquí de tus lecciones de ética empresarial. Lo que necesito ahora es que firmes esos malditos papeles y dejes de comportarte como si fueras el único capaz de dirigir un negocio». El círculo de invitados se había ampliado. Iris se acercó corriendo, claramente alarmada por los gritos de su padre. Ramón la siguió de cerca, con expresión de profunda incomodidad. «Papá, abuelo, por favor», intervino Iris con lágrimas en los ojos. «Estamos en mi boda. No pueden estar peleando así delante de todo el mundo». Pero Gonzalo ya había cruzado todos los límites de la cordura. «Tu abuelo es un egoísta que prefiere mantener su poder antes que ayudar a su propia familia. No le importa que estemos en peligro, no le importa tu futuro, no le importa nada más que su maldita empresa». «Basta», grité finalmente. «No toleraré que me hables así delante de mi nieta». Y entonces ocurrió lo impensable. Gonzalo, cegado por la desesperación y la ira, cerró el puño derecho y me golpeó directamente en la mejilla izquierda.
El impacto me tambaleó y sentí el sabor metálico de la sangre en mi boca. El silencio que siguió fue absoluto. 200 personas acababan de presenciar cómo un hombre de 44 años golpeaba a su padre de 67 en la boda de su propia hija. Iris gritó horrorizada. Varios hombres se acercaron inmediatamente para sujetarme antes de que cayera. El dolor físico era intenso, pero el emocional resultaba devastador. Mi propio hijo, la persona en quien había depositado todas mis esperanzas y mi legado, acababa de agredirme físicamente delante de toda nuestra comunidad. Mientras me limpiaba la sangre con el pañuelo que me ofreció Teodoro, miré directamente a los ojos de Gonzalo. Ya no veía al niño que había criado, al joven que había educado, al hombre en quien había confiado. Veía a un extraño desesperado, capaz de cualquier cosa para salvar su propia piel. En ese momento, supe que nuestra relación había terminado para siempre. El shock del golpe resonó por todo el jardín como una onda expansiva. Los invitados permanecían petrificados, procesando lo inimaginable. Habían presenciado violencia doméstica en lo que debería haber sido una celebración familiar. El silencio se volvía cada vez más pesado, interrumpido únicamente por los sollozos ahogados de algunas mujeres y el murmullo incrédulo de los hombres. Iris se abalanzó hacia mí con el rostro desencajado, su hermoso vestido de novia arrastrándose por la grava mientras corría. Sus lágrimas caían libremente, manchando el maquillaje que había tardado horas en perfeccionar esa mañana. «Abuelo, Dios mío, abuelo», gritó, tomando mi rostro entre sus manos temblorosas. «¿Estás bien? ¿Te duele mucho?» La preocupación genuina en sus ojos contrastaba brutalmente con la indiferencia fría que Gonzalo mostraba hacia las consecuencias de su acto. Él permanecía inmóvil, con los puños aún cerrados, respirando agitadamente como un animal acorralado. «Estoy bien, princesa», murmuré, aunque el dolor punzante en mi mejilla desmentía mis palabras. «Solo es un golpe». Pero Iris no estaba dispuesta a minimizar lo ocurrido. Se incorporó lentamente, volviéndose hacia su padre con una expresión que jamás le había visto antes. Era una mezcla devastadora de decepción, vergüenza y furia contenida. «¿Cómo pudiste?», le dijo con voz temblorosa pero firme. «¿Cómo pudiste golpear al abuelo en mi boda, enfrente de toda mi familia, de todos mis amigos?» Gonzalo intentó justificarse con balbuceos incoherentes. «Iris, tú no entiendes. Él me estaba... La situación se salió de control». «Nada justifica esto», lo interrumpió ella, alzando la voz por primera vez en su vida ante su padre. «Nada. Es tu padre. Es un hombre mayor. Es mi abuelo». Ramón se acercó discretamente y puso una mano protectora sobre el hombro de su flamante esposa. Su expresión reflejaba disgusto profundo, no solo por la violencia presenciada, sino por verse involucrado en un escándalo familiar que empañaría para siempre el recuerdo de su matrimonio. Los invitados comenzaron a reaccionar gradualmente. Teodoro y Miguel intercambiaron miradas de incredulidad absoluta. Jamás habían presenciado algo similar en décadas de conocer a nuestra familia. Jacinto Herrera se alejó discretamente, claramente incómodo por haber participado involuntariamente en las presiones que desencadenaron la violencia. Violeta permanecía paralizada cerca de la entrada principal, con las manos cubriéndole la boca. Su rostro había perdido todo color, y sus ojos reflejaban una mezcla de terror y humillación que confirmaba que esta explosión superaba incluso sus peores expectativas sobre el comportamiento de su esposo. Pero entonces ocurrió algo que nadie, ni siquiera yo, había anticipado. Iris se plantó firmemente frente a Gonzalo, con el mentón en alto y una determinación que recordaba vívidamente el carácter de su difunta abuela Amelia. «Papá», le dijo con voz calmada pero cargada de una autoridad nueva, «hay cosas que no le has contado al abuelo, cosas que yo sé desde hace semanas». Gonzalo palideció instantáneamente. «Iris, este no es el momento ni el lugar». «Exacto», lo interrumpió ella nuevamente. Este no era ni el momento ni el lugar para presionar al abuelo, ni para mentirle,
ni mucho menos para golpearlo. Pero ya que decidiste convertir mi boda en el escenario de tu desesperación, entonces todos van a escuchar la verdad completa. Un murmullo de expectación recorrió el círculo de espectadores. La tensión había cambiado de naturaleza. Ya no se trataba únicamente de una disputa entre padre e hijo, sino de secretos familiares a punto de ser expuestos públicamente. «Iris, por favor», suplicó Gonzalo, su voz quebrantándose. «No hagas esto aquí». Pero ella ya había tomado su decisión. Se dirigió hacia mí con expresión protectora, como si fuera ella la adulta responsable y yo el nieto necesitado de cuidados. «Abuelo», me dijo suavemente, «durante las últimas 3 semanas, papá me ha estado presionando para que te convenciera de firmar esos documentos. Me prometió que, si lo ayudaba, pagaría completamente mi luna de miel a Grecia, incluso los gastos extra que Ramón y yo habíamos planeado». La revelación me impactó profundamente. Gonzalo había intentado comprar a su propia hija para manipularme, convirtiendo a Iris en un peón de su estrategia desesperada. «Pero eso no es todo», continuó ella, sacando su teléfono móvil del pequeño bolso que colgaba de su muñeca. «Cuando me negué a presionarte más, papá comenzó a amenazarme. Decía que si no lo ayudaba, cancelaría mi boda, que no pagaría la fiesta, que se aseguraría de arruinar el día más importante de mi vida». Gonzalo intentó acercarse a ella, pero Iris retrocedió instintivamente. «Eso no es cierto, jamás te amenacé». «¿No?», respondió ella, manipulando rápidamente la pantalla de su teléfono. «Entonces, explícame estas grabaciones que tengo aquí». El mundo se detuvo. Los 200 invitados, Violeta, Ramón, incluso Gonzalo, todos permanecimos inmóviles mientras Iris preparaba reproducir evidencia que ninguno habíamos sospechado que existiera. «Durante los últimos 15 días», explicó con voz firme, «cada vez que papá venía a presionarme sobre el abuelo, yo activaba discretamente la grabadora de mi teléfono. Al principio pensé que solo necesitaba protegerme de sus chantajes emocionales, pero después me di cuenta de que estaba documentando algo mucho más grave». Presionó el botón de reproducción. La voz de Gonzalo surgió clara y nítida por el altavoz. «Iris, escúchame bien. Si tu abuelo no firma esos documentos antes de tu boda, perdemos todo. La casa, la empresa, incluso la posibilidad de que tú y Ramón tengan un futuro estable. ¿Es eso lo que quieres?». La grabación continuó, pero la voz de Iris respondía con firmeza. «Papá, no entiendo por qué es tan urgente. El abuelo siempre ha cuidado de nosotros». «Porque tengo deudas que no puedes imaginar», gritaba Gonzalo en la grabación. «Debo dinero a gente muy peligrosa, y si no consigo capital rápido, no solo perderé todo lo que tengo, sino que pondremos en peligro la seguridad de toda la familia». El silencio posterior fue ensordecedor. Gonzalo había sido expuesto públicamente, no solo como un manipulador familiar, sino como alguien que había puesto en riesgo la seguridad de todos nosotros debido a sus decisiones financieras irresponsables. Iris detuvo la reproducción y miró directamente a su padre. «Hay más grabaciones, papá, muchas más, incluyendo una donde admites exactamente cuánto dinero debes y a quién se lo debes». Violeta se acercó tambaleándose, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Es verdad, Gonzalo? ¿Realmente nos pusiste en peligro sin decirnos nada?». Pero Gonzalo ya no podía sostener más mentiras. Su fachada de empresario respetable se había desmoronado completamente frente a toda la comunidad que lo conocía. Se dejó caer pesadamente en una silla cercana, cubriéndose el rostro con las manos. «Todo se salió de control», murmuró entre sollozos. «Nunca quise que llegara tan lejos». Iris se volvió hacia mí con expresión de profunda tristeza. «Abuelo, siento muchísimo haberte ocultado esto durante semanas. Tenía miedo de que si te contaba la verdad, cancelaras mi boda para protegerme. Quería manejar la situación sola, pero papá cada día se volvía más desesperado». La tomé de las manos, sintiendo una mezcla de orgullo y dolor por la carga que había soportado en silencio. Mi nieta había demostrado más madurez y carácter en esos momentos que su padre en toda su vida adulta. Pero aún quedaba una pregunta fundamental por responder. ¿Cuál era exactamente la magnitud de los problemas de Gonzalo
y hasta qué punto habían comprometido el futuro de todos nosotros. La respuesta llegaría en los siguientes minutos, y sería aún más devastadora de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. Iris respiró profundamente, como preparándose para revelar algo que la había estado atormentando durante semanas. El círculo de invitados se había cerrado completamente alrededor nuestro, creando un anfiteatro improvisado donde mi nieta estaba a punto de exponer la verdad completa sobre la crisis familiar que había estado desarrollándose en secreto. «Hay una grabación específica que necesitan escuchar», anunció con voz temblorosa pero decidida. «Es de hace 5 días, cuando papá vino a mi apartamento completamente desesperado». Gonzalo levantó la cabeza bruscamente, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. «Iris, no... Por favor, no hagas esto público. Ya es demasiado tarde para las súplicas, papá. Golpeaste al abuelo delante de 200 personas. Ya no hay nada privado que proteger». Manipuló nuevamente su teléfono móvil, buscando entre varios archivos de audio. La tensión era palpable. Incluso los invitados más alejados habían dejado completamente sus conversaciones para acercarse y escuchar lo que estaba por revelarse. «Esta grabación dura casi 10 minutos», explicó Iris, «pero voy a reproducir la parte más importante. Es donde papá admite exactamente en qué tipo de problemas se metió». Presionó el botón de reproducción. La calidad del audio era sorprendentemente clara, probablemente porque Gonzalo había estado hablando muy cerca de donde ella tenía oculto el teléfono. La voz de Iris surgió primero. «Papá, no entiendo por qué no puedes simplemente pedirle un préstamo al abuelo si realmente necesitas dinero urgente». Luego la respuesta de Gonzalo, cargada de desesperación. «¿Un préstamo? Iris, esto no se soluciona con un préstamo. Debo 280.000 euros a personas que no aceptan planes de pago ni negociaciones. Son agiotistas profesionales, gente que presta dinero para apuestas deportivas online». Un murmullo de shock recorrió la audiencia. Las apuestas online eran un tema tabú en nuestra comunidad empresarial conservadora, asociado con pérdida de control y destrucción familiar. La grabación continuó. «Comenzó como algo pequeño», admitía Gonzalo. «Apuestas de 1.000 o 2.000 euros en partidos que parecían seguros. Pero cuando empecé a perder, pensé que podía recuperarlo apostando cantidades mayores. En 6 meses perdí todos mis ahorros personales, la cuenta conjunta que tenía con tu madre, incluso saqué adelantos de las tarjetas de crédito». La voz de Iris en la grabación sonaba horrorizada. «¿Mamá sabe todo esto? Tu madre no sabe nada. Cree que tenemos problemas de flujo de efectivo en la empresa, pero no conoce la verdadera magnitud. Si se entera de que aposté incluso el dinero del fondo universitario de tus hermanos menores, me abandonará inmediatamente». Violeta emitió un gemido ahogado al escuchar esto. Se había enterado en ese momento, junto con todos los demás, de que Gonzalo había destruido sistemáticamente la seguridad económica de su familia entera. Pero la revelación más devastadora estaba por venir. La voz de Gonzalo en la grabación se volvía cada vez más frenética. «Los prestamistas ya no aceptan excusas. Me dieron hasta el 15 de este mes para pagar completamente, o comenzarán a tomar medidas para recuperar su dinero de otras maneras». «¿Qué tipo de medidas?», preguntaba Iris en la grabación. «Amenazaron con ir directamente a tu abuelo. Le contarán todo. Las apuestas, las deudas, incluso mostrarán fotos de nuestra casa y de tu apartamento. Dijeron que si yo no puedo pagar, encontrarán maneras de que la familia pague por mí». El silencio que siguió en la grabación era escalofriante. Luego la voz quebrada de Iris. «Papá, ¿estás diciéndome que pusiste en peligro al abuelo y a toda la familia por tus apuestas?». «No tuve opción», gritaba Gonzalo. «Una vez que empiezas a deber dinero a esa gente, no puedes simplemente decidir parar. Ellos deciden cuándo termina todo, no tú». Iris detuvo la reproducción. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, pero su voz permanecía firme. «Hay más, abuelo. Mucho más. Incluyendo la parte donde papá explica exactamente qué planeaba hacer con la empresa una vez que tuviera el control». Gonzalo se puso en pie desesperadamente. «Basta, ya es suficiente.
No necesitan escuchar más. Sí necesitan, replicó Iris con firmeza, especialmente el abuelo, porque lo que viene es lo peor de todo. Reanudó la reproducción. Esta vez la voz de Gonzalo sonaba más calmada, pero también más calculadora. El plan es simple, Iris. Una vez que tu abuelo me transfiera la empresa, inmediatamente comenzaré a vender activos. La maquinaria principal tiene un valor de mercado de al menos 150.000 euros. Los contratos con las constructoras se pueden transferir a competidores por otros 100.000. Incluso vendiendo solo la mitad de los activos, podré pagar a los agiotistas y todavía quedará dinero para mantener la operación básica. La estrategia era diabólica en su simplicidad. Gonzalo planeaba desmantelar 40 años de trabajo para salvar su pellejo, destruyendo en el proceso el legado que yo había construido para las futuras generaciones. Pero lo peor estaba aún por revelarse. La grabación continuó. Y si tu abuelo se opone o trata de interferir una vez que los documentos estén firmados, bueno, a los 80 años es fácil argumentar que está perdiendo facultades mentales. Un par de evaluaciones médicas estratégicas y podríamos establecer una tutela que me dé control total permanente. La frialdad con la que Gonzalo había planificado mi destrucción sistemática me dejó sin aliento. No solo había planeado robar la empresa, había previsto declararme incompetente mentalmente si yo resistía su pillaje. Iris finalmente detuvo la grabación de manera definitiva. Hay 4 horas más de conversaciones similares, anunció, todas documentando cómo papá planeaba usar al abuelo para resolver sus problemas de apuestas, sin importar el costo para el resto de nosotros. La reacción de los invitados fue inmediata y brutal. Teodoro, Miguel y Jacinto se alejaron visiblemente de Gonzalo, como si su presencia fuera contagiosa. Varios empresarios menores comentaban entre susurros sobre la necesidad de revisar cualquier trato comercial que tuvieran pendiente con nuestra familia. Violeta se acercó tambaleándose hacia donde Gonzalo permanecía desplomado en la silla. Su rostro reflejaba una mezcla devastadora de traición, humillación y furia contenida. «¿Cómo pudiste?», le preguntó con voz apenas audible. «¿Cómo pudiste apostar el futuro de nuestros hijos? ¿Cómo pudiste planear la destrucción de tu propio padre?». Gonzalo intentó responder, pero solo emitió balbuceos incoherentes. Su colapso era completo, físico, emocional, social y económico. Ramón se acercó discretamente y me habló al oído. «Don Leandro, creo que sería prudente que algunos de nosotros acompañáramos a las señoras a un lugar más privado. Esta situación ya se ha vuelto demasiado pública». Tenía razón. La exposición había servido para revelar la verdad, pero prolongarla innecesariamente solo amplificaría el escándalo y el sufrimiento de todos los involucrados, especialmente de Iris en el día de su boda. Sin embargo, aún quedaban decisiones cruciales por tomar. Gonzalo había confesado públicamente su traición, pero las amenazas de los agiotistas permanecían reales. Los problemas que él había creado no desaparecerían simplemente porque hubieran sido expuestos. Miré a mi nieta, que había demostrado más coraje y carácter en esa tarde que muchos adultos en toda su vida. Ella había arriesgado la armonía de su propia boda para protegerme de una conspiración que podría haber destruido todo lo que yo había construido. Era momento de tomar las decisiones más difíciles de mi vida, sabiendo que sus consecuencias serían permanentes e irreversibles. Me puse en pie lentamente, sintiendo el peso de los años, pero también una claridad mental que no había experimentado en meses. El dolor en mi mejilla ya no importaba. Lo que acababa de escuchar había cristalizado una decisión que, en el fondo, sabía que tendría que tomar desde el momento en que Gonzalo me golpeó. El círculo de invitados permanecía en completo silencio, esperando mi reacción. 200 personas habían presenciado no solo violencia familiar, sino la confesión grabada de una conspiración que habría destruido 4 décadas de trabajo honesto. Mi respuesta definiría no solo el futuro de mi familia, sino mi propio legado. «Iris», le dije suavemente, extendiendo mi mano hacia ella. «Ven acá, princesa». Ella se acercó inmediatamente,
tomando mi mano con dedos que aún temblaban por la tensión emocional de las últimas horas. Su vestido de novia, manchado por las lágrimas y arrugado por la agitación, contrastaba brutalmente con la elegancia que había mostrado durante la ceremonia matutina. «Quiero que todos ustedes sean testigos de lo que voy a decir», anuncié, proyectando mi voz lo suficiente para que cada invitado pudiera escucharme claramente. Durante 42 años construí Cabrera Metalúrgica con un solo propósito: asegurar el bienestar y la prosperidad de mi familia. Trabajé 16 horas diarias, sacrifiqué vacaciones, salud y comodidades personales porque creía que estaba construyendo un legado para las futuras generaciones. Hice una pausa, mirando directamente a Gonzalo, que permanecía hundido en la silla con el rostro cubierto por las manos. Pero lo que he descubierto hoy me demuestra que mi mayor error fue confundir el amor paternal con la tolerancia hacia la irresponsabilidad. Mi hijo no solo ha traicionado mi confianza, sino que ha puesto en peligro la seguridad de toda esta familia por satisfacer una adicción destructiva. Teodoro y Miguel intercambiaron miradas incómodas. Jamás habían presenciado una declaración pública tan dura entre familiares, pero tampoco podían negar que las circunstancias la justificaban completamente. Por lo tanto, continué sintiendo cómo cada palabra se grababa permanentemente en la memoria de todos los presentes. Declaro públicamente que Gonzalo Cabrera Ferrer queda completamente desheredado. No recibirá ni un euro de mi patrimonio, no tendrá participación alguna en Cabrera Metalúrgica y a partir de este momento se considera expulsado permanentemente de esta familia. Un murmullo de shock recorrió la audiencia. Aunque muchos habían anticipado consecuencias graves, la dureza absoluta de mi decisión superaba las expectativas de la mayoría. Gonzalo levantó la cabeza bruscamente, con los ojos enrojecidos e hinchados. «Papá, no puedes hacer esto. Soy tu único hijo». «Eras mi hijo», le respondí con frialdad, «pero un hijo no golpea a su padre. Un hijo no conspira para robar el trabajo de toda una vida. Un hijo no amenaza la seguridad de su propia familia por cubrir deudas de apuestas». Me volví hacia Iris, que me observaba con una mezcla de tristeza y admiración. Sabía que mi siguiente decisión cambiaría su vida para siempre. «Iris, tu comportamiento durante estas semanas ha demostrado una madurez, valor y lealtad que tu padre jamás poseyó. Por esa razón he decidido establecer un fondo fiduciario que protegerá todos mis activos hasta que cumplas 30 años. En esa fecha se te transferirá la propiedad completa de Cabrera Metalúrgica, junto con todas las propiedades y cuentas bancarias asociadas». Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de gratitud mezclada con abrumadora responsabilidad. «Abuelo, yo no sé si estoy preparada para tanta responsabilidad». «Tienes 7 años para prepararte», le respondí con una sonrisa. «Y durante ese tiempo, la empresa será administrada por un consejo de profesionales que yo designaré. Tú podrás participar gradualmente, aprendiendo cada aspecto del negocio sin la presión de tomar decisiones críticas inmediatamente». Violeta se acercó vacilante, con el rostro devastado por la humillación pública y la traición personal que había experimentado. «Don Leandro», murmuró, «¿qué va a pasar con nosotros? Con los niños y conmigo». La pregunta me partió el corazón. Violeta y mis 2 nietos menores eran víctimas inocentes de las decisiones destructivas de Gonzalo. No merecían sufrir por los errores de él, pero tampoco podía permitir que mi compasión creara vulnerabilidades que él pudiera explotar en el futuro. «Violeta», le respondí cuidadosamente, «tú y los niños siempre tendrán mi apoyo moral y emocional, pero cualquier ayuda financiera que les proporcione será directa, personal y completamente independiente de cualquier participación que Gonzalo pueda tener en sus vidas». Era una manera diplomática de establecer que si ella decidía permanecer casada con Gonzalo, mi apoyo sería limitado, pero si tomaba la decisión de separarse de él para proteger a sus hijos, encontraría en mí un aliado incondicional. Ramón padre se acercó discretamente. «Leandro,
Creo que sería prudente formalizar estas decisiones legalmente lo antes posible. Si realmente existen amenazas de agiotistas, la protección de los activos mediante estructuras fiduciarias podría ser crucial. Tenía razón. Los prestamistas que habían amenazado a Gonzalo no desaparecerían simplemente porque él hubiera sido deserdado. Si realmente habían invertido 280.000 euros en préstamos para apuestas, buscarían maneras de recuperar ese dinero, posiblemente dirigiéndose hacia otros miembros de la familia. Ramón, le respondí, mañana mismo contactaré con mis abogados para blindar completamente todos los activos. Gonzalo ha perdido cualquier derecho legal sobre el patrimonio familiar, pero necesito asegurarme de que su irresponsabilidad no pueda afectar el futuro de Iris y los demás. Gonzalo hizo un último intento desesperado. Se puso en pie tambaleándose y se acercó a mí con los brazos extendidos, como si fuera a arrodillarse. Papá, perdóname. Sé que cometí errores terribles, pero puedo cambiar. Puedo buscar ayuda para la adicción al juego, puedo trabajar para pagar las deudas de otras maneras. No me abandones completamente. Su súplica sonaba genuina y por un momento mi corazón paternal vaciló. Durante 67 años, mi instinto había sido proteger y perdonar a mi familia, sin importar las circunstancias. Pero entonces recordé las grabaciones. No se trataba simplemente de errores o decisiones impulsivas. Gonzalo había planificado sistemáticamente mi destrucción, incluyendo la posibilidad de declararme mentalmente incompetente si yo me resistía a su pillaje. Gonzalo, le dije con voz firme, el perdón requiere arrepentimiento genuino, no desesperación por las consecuencias. Si realmente quieres cambiar tu vida, tendrás que hacerlo sin mi dinero, sin mi empresa y sin la seguridad de saber que la familia estará allí para rescatarte de tus errores futuros. Me volví hacia todos los invitados presentes. Señores, lamento profundamente que hayan tenido que presenciar este escándalo familiar. Iris y Ramón merecían una celebración memorable, no esta exposición dolorosa de nuestros problemas internos. Iris me abrazó fuertemente. Abuelo, gracias por protegerme. Gracias por creer en mí cuando ni siquiera yo misma sabía si estaba haciendo lo correcto. Princesa, le susurré al oído, tu coraje para exponer la verdad me ha salvado de una traición que habría destruido todo lo que construimos. Jamás olvidaré lo que hiciste hoy. Los invitados comenzaron a dispersarse gradualmente, algunos acercándose a despedirse discretamente, otros alejándose sin hacer contacto visual, claramente incómodos por haber presenciado la desintegración pública de una familia. Pero mi decisión estaba tomada, y las consecuencias serían permanentes. Gonzalo había perdido no solo su herencia, sino también el privilegio de llamarse mi hijo. Algunas traiciones simplemente no tienen perdón posible. Lo que no sabía era que los desafíos más grandes estaban aún por venir, y que mi determinación sería puesta a prueba de maneras que ni siquiera podía imaginar. El silencio posterior a mi declaración pública se extendió como una onda expansiva por todo el jardín. Los invitados procesaban la magnitud de lo que acababan de presenciar, el desmoronamiento completo de una familia ante sus ojos. Gonzalo permanecía de pie, balanceándose ligeramente, como si mis palabras hubieran sido golpes físicos adicionales a los que ya había recibido emocionalmente. Pero entonces algo completamente inesperado ocurrió. Se arrojó literalmente a mis pies, cayendo de rodillas sobre la grava con tal fuerza que el sonido del impacto resonó claramente. Sus pantalones de traje se desgarraron, sus rodillas comenzaron a sangrar, pero él parecía ajeno al dolor físico. «Papá, por favor», gritó con voz quebrada, «no puedes destruir mi vida así. Soy tu sangre, soy tu único hijo varón. Todo lo que soy te lo debo a ti». La desesperación en su voz era genuina, pero también patética. Los empresarios presentes intercambiaban miradas incómodas, claramente disgustados por presenciar la humillación pública de alguien que había sido su colega hasta hacía apenas unas horas. Iris se interpuso entre nosotros dos, colocándose protectoramente frente a mí. «Papá, basta, ya es suficiente.
No puedes seguir manipulando al abuelo con súplicas después de todo lo que has hecho. Tú no entiendes, le gritó Gonzalo desde el suelo. Sin la empresa, sin el apellido familiar, estoy completamente perdido. Los agiotistas no van a desaparecer simplemente porque tu abuelo me haya desheredado. Sus palabras confirmaron exactamente lo que yo había temido. La desherencia no solucionaba automáticamente las amenazas externas que él había creado contra toda la familia. Violeta se acercó lentamente, con expresión de alguien que había tomado una decisión definitiva durante los últimos minutos de revelaciones. Su rostro mostraba una serenidad nueva, como si la humillación pública hubiera paradójicamente liberado de alguna carga que había estado cargando en privado. «Gonzalo», le dijo con voz calmada, «levántate del suelo. Ya basta de espectáculos». Él la miró con esperanza desesperada, como si ella fuera su última aliada posible. «Violeta, tú me entiendes. Sabes que puedo cambiar, que puedo arreglar todo esto si me dan una oportunidad». Pero su respuesta fue devastadora en su simplicidad. «No, Gonzalo, no puedes arreglar esto. Y yo no voy a permitir que destruyas también el futuro de nuestros hijos». Se dirigió hacia mí con dignidad, a pesar de las lágrimas que corrían silenciosamente por sus mejillas. «Don Leandro, quiero que sepa que yo no tenía conocimiento de las apuestas ni de las amenazas hasta hoy. Si lo hubiera sabido, habría buscado ayuda inmediatamente». «Lo sé, Violeta. Tú eres una víctima en esta situación, no una cómplice. Por esa razón», continuó con voz firme, «he decidido separarme de Gonzalo inmediatamente. No puedo permitir que mis hijos crezcan en un ambiente de mentiras, deudas peligrosas y manipulación familiar». La declaración impactó a Gonzalo como un rayo. Se puso en pie trabajosamente, con incredulidad absoluta pintada en el rostro. «¿Qué estás diciendo? ¿Me vas a abandonar cuando más te necesito?» «Te estoy abandonando porque jamás me necesitaste realmente», respondió ella con una claridad que demostró que había estado reflexionando sobre esta decisión durante mucho tiempo. «Me necesitabas como fachada, como la esposa respetable que mantenía las apariencias mientras tú destruías nuestras vidas financieras a mis espaldas». Ramón padre se acercó discretamente a Violeta. «Señora, si necesita apoyo legal para los trámites de separación, conozco abogados especializados en casos complejos que involucran deudas de apuestas y amenazas externas». Su oferta era generosa, pero también estratégica. Ramón comprendía que la estabilidad de su nueva familia política dependía de resolver completamente la crisis que Gonzalo había desatado. Los invitados comenzaron a reaccionar de maneras diversas. Algunos se acercaron discretamente a expresar solidaridad conmigo y con Iris. Otros se retiraron silenciosamente, claramente incómodos por haber presenciado secretos familiares tan íntimos. Teodoro, Miguel y Jacinto se congregaron en un grupo aparte, discutiendo probablemente las implicaciones comerciales de asociarse con cualquier empresa vinculada al escándalo. Mi cuñado Esteban se aproximó con expresión grave. «Leandro, creo que deberías considerar contactar a las autoridades sobre las amenazas de los prestamistas. Si realmente están dispuestos a intimidar a familiares inocentes, esto va más allá de un problema civil». Tenía razón. Las apuestas ilegales y los préstamos a intereses usurarios constituían actividades criminales que requerían intervención policial, no solo soluciones familiares internas. «Esteban, mañana mismo me reuniré con mis abogados para evaluar todas las opciones legales. Pero por ahora la prioridad es proteger a Iris, a Violeta y a los niños». Gonzalo hizo un último intento desesperado de recuperar algo de control sobre la situación. Se dirigió hacia el grupo de empresarios que conversaban apartados. «Teodoro, Miguel, ustedes me conocen desde hace años. Saben que soy capaz, que puedo dirigir negocios exitosamente. Si me apoyan ahora, puedo demostrar que merezco una segunda oportunidad». Pero la reacción fue fría e inmediata. Teodoro se alejó visiblemente, como si la proximidad de Gonzalo fuera contaminante. «Gonzalo, lo siento, pero después de lo que hemos escuchado hoy, no podemos arriesgar nuestras propias reputaciones asociándonos contigo profesionalmente». Miguel
fue aún más directo. Las apuestas y los agiotistas no se mezclan con negocios legítimos. Cualquier empresa que te contrate se convertiría automáticamente en objetivo de esos mismos prestamistas que te amenazaron. Jacinto simplemente meneó la cabeza negativamente, sin siquiera dignarse a responder verbalmente. El mensaje estaba claro. Gonzalo había sido excluido no solo de mi familia, sino también de toda la comunidad empresarial local. La realización de su aislamiento completo lo golpeó visiblemente. Se dejó caer nuevamente, esta vez sobre un banco de jardín, cubriéndose el rostro con las manos. Sus sollozos eran audibles para todos los presentes, pero ya no generaban simpatía, sino incomodidad general. Iris se acercó a él una última vez, pero no con compasión, sino con firmeza final. «Papá, tienes dos opciones. Puedes aceptar las consecuencias de tus decisiones con dignidad, o puedes seguir humillándote públicamente sin cambiar nada de la situación. Pero lo que no puedes hacer es seguir lastimando al abuelo o a mamá con súplicas que no van a cambiar su decisión. Iris, tú eres mi hija. ¿También me vas a abandonar?» «No te estoy abandonando», respondió con tristeza, pero también con resolución. «Te estoy protegiendo de ti mismo, igual que el abuelo está protegiendo a toda la familia de las consecuencias de tus errores». Se volvió hacia mí con expresión de determinación madura. «Abuelo, creo que deberíamos dar por terminada esta celebración. Los invitados han visto suficiente, y todos necesitamos tiempo para procesar lo que ha ocurrido». Tenía razón. Prolongar la situación solo amplificaría el sufrimiento de todos los involucrados sin resolver nada fundamental. «Señores», anuncié dirigiéndome a los invitados que permanecían, «lamento profundamente que la boda de mi nieta haya terminado de esta manera. Les agradezco su presencia y su comprensión ante circunstancias tan difíciles». Los invitados comenzaron a retirarse gradualmente, algunos acercándose a despedirse cordialmente de Iris y Ramón, otros simplemente alejándose en silencio. En cuestión de 30 minutos, el jardín, que había estado lleno de música y celebración, se convirtió en un espacio desolado, con solo nuestra familia fracturada permaneciendo entre las mesas abandonadas y las flores marchitándose. Gonzalo siguió sentado en el banco, completamente derrotado mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte. Su reino de mentiras había colapsado en una sola tarde y las consecuencias serían permanentes e irreversibles. Pero mi determinación permanecía inquebrantable. Algunas decisiones, por dolorosas que sean, son simplemente necesarias para proteger lo que realmente importa. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de trámites legales, decisiones financieras y reorganización completa de mi existencia. El lunes por la mañana, apenas 48 horas después del escándalo en la boda, me reuní con Ricardo Montoya, mi abogado de confianza durante los últimos 20 años, en su oficina del centro de Madrid. Ricardo había escuchado los rumores sobre lo ocurrido en la celebración, pero cuando le mostré las grabaciones de Iris y le expliqué detalladamente la conspiración de Gonzalo, su expresión profesional se transformó en asombro genuino. Leandro, en 30 años ejerciendo derecho familiar y empresarial, jamás había visto un caso de manipulación tan sistemática entre familiares directos. Las grabaciones constituyen evidencia irrefutable de planificación maliciosa para defraudar patrimonio mediante engaño y coerción. Puso sobre su escritorio una carpeta gruesa que ya había preparado. «He revisado toda tu estructura patrimonial actual. La buena noticia es que técnicamente Gonzalo nunca tuvo acceso legal directo a los activos principales. Sus facultades como vicepresidente eran limitadas y siempre requerían tu autorización final para transacciones importantes. Pero descubrí irregularidades preocupantes en algunas cuentas secundarias. Durante los últimos 8 meses se realizaron transferencias menores que suman aproximadamente 47.000 euros. Individualmente no activaron alarmas automáticas, pero el patrón sugiere extracción sistemática no autorizada. La confirmación de mis sospechas me dolió profundamente. Gonzalo no solo había planificado robar la empresa,
Ya había comenzado a robar cantidades menores para mantener a raya a los agiotistas mientras preparaba el golpe principal. Ricardo, quiero que inicies inmediatamente todos los procedimientos legales necesarios para blindar completamente el patrimonio. Fideicomisos irrevocables, transferencias a jurisdicciones protegidas, todo lo que sea necesario para que ni Gonzalo ni sus acreedores puedan tocar un solo euro. Durante las siguientes 4 horas, firmamos documentación que reestructuró completamente 40 años de acumulación de riqueza. La empresa Cabrera Metalúrgica fue transferida a un fideicomiso administrado por un consejo de 3 profesionales independientes, con instrucciones específicas de preparar a Iris gradualmente para asumir control total cuando cumpliera 30 años. ¿Qué pasa si Gonzalo intenta impugnar legalmente estas transferencias?, pregunté. Las grabaciones eliminan cualquier posibilidad de éxito judicial, respondió Ricardo con confianza. Además, vamos a establecer un protocolo de seguridad adicional. Si en cualquier momento Gonzalo o personas asociadas con él intentan acercarse a ti, Iris o los activos con amenazas o coerción, automáticamente se activarán denuncias penales por extorsión. El miércoles por la mañana recibí la visita que había estado temiendo, pero también esperando. Gonzalo apareció en mi casa, demacrado, con ropas arrugadas y barba de varios días. Se veía como alguien que no había dormido adecuadamente desde el domingo. «Papá, necesitamos hablar, en privado». «No tenemos nada que hablar, Gonzalo. Mi decisión es definitiva e irreversible». «Por favor», suplicó, «solo 5 minutos. Hay cosas que no sabes, situaciones que van más allá de lo que Iris grabó». Contra mi mejor juicio, le permití entrar a la sala principal, pero mantuve mi teléfono móvil activado, grabando discretamente toda la conversación por recomendación expresa de Ricardo. «Los prestamistas me contactaron ayer por la noche», comenzó sin preámbulos. «Saben sobre la boda, sobre la desherencia, sobre todo. Dijeron que si la familia no paga mis deudas, comenzarán a tomar medidas directas contra las propiedades y contra las personas». «¿Qué tipo de medidas?». «Amenazaron con quemar el taller de la metalúrgica. También mencionaron a Iris por su nombre. Dijeron que sabían dónde vive ahora con Ramón». El terror en su voz parecía genuino, pero yo había aprendido a desconfiar completamente de cualquier cosa que saliera de su boca. «Gonzalo, esas amenazas confirman exactamente por qué tomé la decisión correcta. Si mantienes contacto conmigo o con cualquier miembro de esta familia, solo estás poniéndonos en mayor peligro». «Pero puedes ayudarme sin arriesgar nada», exclamó desesperadamente. «Solo necesito 150.000 euros para que me dejen en paz. Con eso cubriría la parte más urgente de la deuda y tendría tiempo para renegociar el resto». «No voy a darte ni un euro, Gonzalo. Y si intentas acercarte nuevamente a Iris o a Violeta, buscando dinero, personalmente me encargaré de que las autoridades sepan exactamente dónde encontrarte». Su expresión cambió radicalmente. La súplica dio paso a algo mucho más oscuro, resentimiento puro y amenaza mal disimulada. «Vas a lamentarte de esto», murmuró entre dientes. «Cuando empiecen a quemar propiedades, cuando empiecen a lastimar a personas inocentes, vas a recordar que pudiste evitarlo todo con una simple transferencia bancaria. Salte de mi casa, ahora». «Esta no es tu casa por mucho tiempo más», replicó con malicia. «Los agiotistas ya saben que tienes propiedades, cuentas bancarias, activos valiosos. Si yo no puedo pagarles, encontrarán maneras de cobrarse directamente de la familia». Lo acompañé físicamente hasta la puerta, asegurándome de que se fuera definitivamente, pero sus amenazas finales confirmaron que la pesadilla estaba lejos de terminar. Esa misma tarde, contraté servicios de seguridad privada para mi casa, para el taller de la metalúrgica y para el apartamento donde Iris vivía con Ramón. También instalé sistemas de alarma conectados directamente con la estación de policía local. El viernes, Violeta llegó acompañada de sus 2 hijos menores, Carmen y Eduardo, de 13 y 15 años respectivamente. Los niños se veían confundidos y asustados, claramente afectados por la desintegración familiar que habían presenciado indirectamente. «Don Leandro», me dijo Violeta,
Vine a despedirme. He decidido mudarme con los niños a casa de mi hermana en Valencia, al menos temporalmente, hasta que toda esta situación se resuelva. Es la decisión más inteligente, Violeta. Aquí no están seguros mientras Gonzalo mantenga contacto con esos prestamistas. ¿Podríamos seguir en contacto? Los niños lo aman a usted como abuelo, independientemente de lo que haya hecho su padre. La petición me conmovió profundamente. Carmen y Eduardo habían sido víctimas inocentes de la irresponsabilidad de Gonzalo, pero mi amor hacia ellos como abuelo permanecía intacto. Por supuesto. De hecho, quiero establecer un fondo educativo para ambos, completamente independiente de cualquier cosa relacionada con su padre. Cuando estén listos para la universidad, no tendrán que preocuparse por gastos académicos. Los ojos de Violeta se llenaron de lágrimas de gratitud. Gracias. Saber que usted seguirá siendo parte de sus vidas me da esperanza de que todo esto tenga algún sentido positivo al final. El domingo por la mañana, exactamente una semana después de la boda desastrosa, tomé la decisión más dolorosa pero necesaria de todas. Puse mi casa en venta y comencé a buscar un apartamento más pequeño en una zona diferente de la ciudad. La casa familiar, con sus 40 años de recuerdos con Amelia, con Gonzalo de niño, con Iris creciendo entre esas paredes, había sido contaminada por las amenazas y la violencia. Ya no representaba seguridad, sino vulnerabilidad. Mi agente inmobiliario, sorprendido por la urgencia de la venta, me consiguió una oferta excelente,